La obesidad es una enfermedad con múltiples factores relacionados. No solo se trata de lo que comemos y la actividad física que realizamos, sino también de cómo diferentes circunstancias se relacionan e intervienen. Estos pueden ser factores sociales, culturales y en esta ocasión hablaremos del estrés. La gravedad de este problema se subraya por el hecho de que la obesidad está relacionada con enfermedades crónicas y una disminución de la esperanza de vida. El crecimiento de la epidemia de la obesidad se ha enfrentado con intentos de intervenir en muchos niveles. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones para la pérdida de peso no tienen resultados exitosos a largo plazo. Las personas obesas que pierden peso generalmente recuperan aproximadamente la mitad del peso durante el primer año después de la pérdida de peso, y se estima que el 80% de las personas que pierden peso vuelven a su peso inicial o lo superan en un plazo de 3 a 5 años. El estrés parece ser un factor importante para la obesidad, creando problemas hormonales, alterando el apetito, la disposición para realizar actividad física, el sueño, el microbioma intestinal, creando un sistema vicioso donde el estrés genera obesidad y la obesidad favorece más estrés. Me resulta difícil poder definir qué es el estrés. El estrés es uno de esos puntos donde la relación cuerpo y mente se puede apreciar claramente. Existe estrés psicológico y fisiológico, y ambos se pueden generar mutuamente. Así, el estrés se puede definir como una experiencia emocional negativa acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y de comportamiento. Esta definición nos presenta el escenario donde nuestras emociones se expresan con cambios concretos en nuestro cuerpo. El estrés, tanto físico como psicológico, puede verse como parte de la vida que cada persona experimenta hasta cierto punto. También se ha descrito el estrés como una condición en la que las expectativas, ya sean genéticamente programadas o cómo se espera que funcionen los mecanismos corporales, o expectativas establecidas por el aprendizaje previo o deducciones de las circunstancias, no coinciden con las percepciones actuales o anticipadas del entorno tanto interno como externo. Este desajuste entre lo que se observa o se siente y lo que se espera o está programado evoca respuestas compensatorias. Este conjunto de respuestas se denomina generalmente respuesta al estrés. El estrés puede ser producido por diversos factores, incluida la inseguridad en la vida personal, social y profesional, y también por factores biológicos como la falta de sueño, el dolor, los estados inflamatorios, entre otros, que pueden desencadenar una respuesta al estrés a nivel celular. El hecho de que las personas experimenten estrés psicológico o no depende principalmente del significado y la importancia que se asigne a los potenciales factores estresantes. De hecho, un evento se vuelve especialmente estresante cuando se le considera muy relevante y amenazante, además de ineludible. Por lo tanto, la exposición a un factor estresante no causa estrés inevitablemente. También existe una parte biológica, donde la deficiencia de algunos nutrientes como la vitamina D, niacina, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12 y grasas omega 3 aumentan la susceptibilidad al estrés. Además, existen cambios genéticos que cada uno de nosotros puede tener con relación a cómo actúan las hormonas en nuestro cuerpo. Más específicamente, los receptores de glucocorticoides que están asociados con la secreción de cortisol, y esto puede aumentar la vulnerabilidad al estrés. La experiencia o el inicio del estrés puede ser en una situación o evento de vida específico. Por ejemplo, estrés gestacional, el estrés al darse cuenta que uno va a ser madre o padre, problemas de pareja, divorcio, separación,
problemas médicos, de salud, estrés laboral relacionado con el empleo, dificultades financieras, problemas legales, estrés relacionados con la escuela, entre otros. Es una observación muy antigua que la obesidad abdominal y el síndrome metabólico están estrechamente relacionados tanto con el estrés mental como con un estilo de vida poco saludable, compuesto por una mala alimentación, tabaquismo, consumo de alcohol y falta de actividad física. Sin embargo, aunque esta relación estrés y peso corporal parece estar ganando aprobación científica, su posible papel causal en la obesidad parece pasarse por alto en gran medida al tratar de ayudar a las personas con obesidad. Se ha demostrado que el estrés está asociado con la alteración del sueño y aumenta la recompensa emocional de los alimentos, lo que aumenta la obesidad y en particular la grasa abdominal. Se cree que el alto riesgo de aumento de peso y la acumulación particular de tejido graso en la zona abdominal durante el estrés crónico están relacionados con la actividad hormonal que éste genera en el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, la actividad simpático-adrenal y una consecuencia de un estado de ánimo negativo que causa un comer emocional, y a la vez en las personas obesas el estrés mental crónico aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades. En el origen evolutivo, nuestros sistemas de respuesta al estrés son responsables de liberar glucosa al torrente sanguíneo para que nuestros músculos tengan la energía para huir o luchar contra depredadores y otras amenazas físicas. En los tiempos modernos, muchos de los factores de estrés que encontramos son psicológicos. Una pelea con nuestra pareja, tiempos difíciles en el trabajo, preocuparse por el dinero. Entonces, la mayoría de situaciones que nos generan estrés no necesitan un gasto de energía inmediato, y esto nos deja con situaciones con exceso de energía que no tienen a dónde ir y en última instancia tienden a depositarse como grasa corporal. Esto se suma al estrés físico generado por la falta de sueño, dolor, un estado proinflamatorio que se mantiene por cómo nos nutrimos y otras prácticas de la vida contemporánea. Se reconocen la falta de actividad física y la ingesta excesiva de alimentos como las causas principales de la obesidad, y pocas veces se piensan en esos otros factores que estancan los procesos en las personas que buscan bajar de peso y cómo más se les puede ayudar en su camino al peso ideal. Los altos niveles de estrés cambian los patrones de alimentación y aumentan el consumo de alimentos ricos en calorías. Diferentes estudios no han encontrado que el estrés influyera en la sensación de apetito, pero sí en una mayor ingesta de alimentos. Se ha descrito que hay una preferencia por los alimentos reconfortantes, que son aquellos alimentos ricos en calorías, altos en azúcares y altos en grasas, especialmente entre las personas que ya tienen sobrepeso u obesidad. Los rasgos de la personalidad que cada uno puede tener también influyen de manera diferente en la ingesta de alimentos en reacción al estrés. Así, las personas con un rasgo restrictivo de la personalidad suelen reducir su ingesta de alimentos en respuesta al estrés. Contrario a esto, las personas propensas a la desinhibición durante eventos estresantes aumentan su ingesta energética, también en ausencia de hambre, y especialmente la ingesta de alimentos reconfortantes. Además de aumentar el consumo de alimentos ricos en energía, una activación prolongada de la respuesta hormonal relacionada con el estrés puede promover la acumulación de grasa abdominal y visceral, así como aumentar el peso corporal a través del aumento de la secreción de cortisol. La producción excesiva de cortisol no solo influye en la acumulación de grasa abdominal,
sino que también ejerce efectos adversos sobre la salud, como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Evidencia epidemiológica sólida respalda el papel potencial del sueño inadecuado como contribución a la alta prevalencia actual de obesidad, tanto en niños como en adultos. El aumento de la ingesta de la energía en respuesta a la privación del sueño puede explicarse solo hasta cierto punto por los cambios en las hormonas reguladoras del apetito que éste genera. Existe un amplio consenso de que el estrés juega un papel importante tanto en el origen como en la persistencia de las alteraciones del sueño. Aún más interesante, está surgiendo evidencia de una causalidad inversa simultánea en apoyo de la noción de que el mal sueño podría verse como un factor estresante en sí mismo. Estudios previos del sueño han demostrado claramente que una regulación adecuada del sueño es crucial para la disminución durante la noche en la excitación cognitivo-emocional causada por los factores estresantes diarios. Por el contrario, una distorsión de la regulación del sueño puede resultar en un alivio inadecuado de las emociones negativas experimentadas durante el día, lo que provoca un estado emocional negativo prolongado y una resistencia reducida a futuros eventos adversos de la vida, y por tanto intensifica aún más el impacto del estrés diario. En apoyo adicional a esto, un estudio ha reportado que 2 noches de restricción del sueño se asoció con un nivel general de hormonas relacionadas con el estrés 19% más alto. Más específico, los niveles de cortisol se elevaron un 21% y encontraron que la restricción del sueño alteraba los ritmos normales de secreción de estas hormonas durante el día. En una fascinante área de investigación emergente, se está volviendo evidente que los microbios en el tracto gastrointestinal, colectivamente denominados microbioma intestinal, responden a estados psicológicos como el estrés. Las investigaciones sobre animales no humanos han acumulado ahora un cuerpo sólido de evidencia que muestra que el microbioma intestinal se ve afectado por el estrés, ya sea agudo, crónico o incluso prenatal. A su vez, y más inquietantemente, el microbioma intestinal puede afectar cómo nos sentimos y nos comportamos. Esto sucede a través de la señalización neural del cuerpo al cerebro, a través del nervio vago que inerva el intestino, la generación de hormonas y neurotransmisores y la señalización inmunitaria. El microbioma intestinal también puede influir en la conducta alimentaria a través de varios mecanismos. Por ejemplo, los ratones libres de gérmenes tienen más receptores del sabor dulce y graso que los ratones normales. Los microbios también pueden fabricar hormonas como la grelina y péptidos que actúan como reguladores del apetito. Los ratones libres de gérmenes, por el contrario, tienen niveles más bajos de hormonas de la saciedad como la leptina. Además del comportamiento alimentario, el microbioma intestinal parece también influir directamente en el peso corporal. En distintos estudios, crías de ratones genéticamente propensos a la obesidad en un entorno libre de gérmenes da como resultado ratones delgados. En otro estudio de gemelos humanos, los investigadores encontraron que el gemelo sin obesidad tenía un microbioma intestinal más diverso que el gemelo con obesidad. Todavía se necesitan más investigaciones al respecto, pero parece haber una relación mutua entre el estrés, el microbioma intestinal y la obesidad, mediada por las sustancias bioquímicas que generan la respuesta al estrés y los microorganismos en sus procesos de vida en el intestino. El estrés puede alterar los patrones de actividad física, ya sea disminuyendo la actividad física en sí misma
o aumentando la conducta sedentaria. En otras palabras, las personas pueden hacer menos ejercicio voluntariamente debido a sentirse estresados. Se ha documentado una asociación inversa entre el estrés y la actividad física en una amplia gama de estudios, de modo que es menos probable que las personas se involucren en actividad física al informar niveles más altos de estrés. Existen estudios que describen una asociación bidireccional, donde las calificaciones más altas de estrés en una semana determinada se asociaron con menos minutos de actividad física esa misma semana y la semana siguiente, y una mayor participación en actividad física en una semana predijo niveles más bajos de estrés la semana siguiente. Las observaciones en diferentes estudios de pérdida de peso confirman que un alto nivel de estrés y un bajo estado de ánimo dificultan un resultado de pérdida de peso exitoso y aumentan el riesgo de abandono de los programas de pérdida de peso. Por lo tanto, el estrés representa una barrera importante para los esfuerzos por perder peso y mejorar la salud. A pesar de una amplia investigación que muestra un fuerte vínculo entre el estrés y el aumento de peso, y que un mayor nivel de estrés reduce el éxito de los programas de pérdida de peso, hay pocos estudios que examinen la eficacia del manejo del estrés como una herramienta para lograr la pérdida de peso o para mantener el peso perdido. Como he descrito, muchos de los factores relacionados con la obesidad y el estrés interaccionan entre sí y las relaciones también pueden ser bidireccionales. Por ejemplo, la falta de sueño puede dificultar la realización de actividad física y la falta de actividad física puede interrumpir un buen sueño. Ambos factores relacionados individualmente con el estrés y la obesidad, pero también en conjunto. Debemos ser capaces de observar que muchos de estos factores afectan simultáneamente muchos otros procesos que perpetúan la obesidad. Un aspecto del estrés y la obesidad que a menudo se pasa por alto es que la obesidad en sí misma puede ser un estado estresante. En la mayor parte del mundo existe un fuerte estigma contra las personas y los cuerpos más pesados. El estigma del peso se define como la suma de prejuicios, discriminación y actitudes negativas dirigidas a las personas percibidas con sobrepeso y tiene una alta prevalencia en la sociedad. El estigma del peso se ha documentado en todos los rincones de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, la atención médica, los entornos interpersonales, educativos y laborales. La obesidad puede provocar sentimientos de amenaza social evaluativa y desencadenar procesos en pro de la obesidad mediados por la respuesta neuroendocrina al estrés. Esto no quiere decir que la obesidad se deba alabar o se deba fomentar, dado que es un estado que genera varias repercusiones para el cuerpo, pero no debería generar una discriminación social ni una indignación hacia esas personas, ni crear culpa porque las personas no puedan controlar este tipo de problemas, dado que hay muchos factores que muchas veces ignoramos que influyen sobre nuestra salud y no todo depende de que nosotros decidamos hacer algo, sino de tener la ayuda adecuada, por lo cual es muy importante a la hora de perder peso no solo consultar a un nutricionista, sino poder ver a un médico general o a un internista, a un endocrinólogo si fuera el caso, incluso un psicólogo o un psiquiatra nos pueden ayudar en los procesos de pérdida de peso. Existen estudios que han relacionado la deficiencia de ciertas vitaminas del complejo B y de minerales como el calcio y el magnesio y ácidos grasos como el omega 3 con un mayor riesgo de estrés mental.
Varios estudios han examinado la función del estado de las vitaminas en el desarrollo del estrés durante diversas enfermedades que conducen al estrés crónico. Sugieren que la cantidad diaria recomendada actual de vitaminas y minerales puede no tener en cuenta que puede haber un aumento de las necesidades cerebrales de nutrientes esenciales para el metabolismo cerebral óptimo y la función psíquica y mental durante el estrés. Se sugiere que los suplementos pueden colaborar en los tratamientos para bajar de peso a personas que ya están estresadas y también como prevención para personas sanas, particularmente ante aquellas susceptibles al estrés. El mindfulness reduce el estrés y mejora la función mental en los adultos mayores, incluida la función cognitiva, la ansiedad, la depresión, la calidad del sueño, la soledad y el trastorno de estrés postraumático. En los últimos años, los ejercicios de atención plena han ganado interés como una vía a través de la cual se pueden modificar los comportamientos alimentarios problemáticos. La atención plena es una cualidad de la conciencia que se caracteriza por prestar atención continua a las experiencias, pensamientos y emociones de cada momento con un enfoque abierto y sin prejuicios. Hay estudios que respaldan su uso para los comportamientos alimentarios relacionados con la obesidad, incluidos los atracones, la alimentación emocional y la alimentación externa. El mindfulness también se asocia con cambios fisiológicos como la reducción de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y con relación al estrés, reducción de factores proinflamatorios como la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral. También se asocia con la reducción del cortisol. En general, se ha demostrado que en diversas poblaciones la práctica de la meditación, de los ejercicios de atención plena, conduce a una disminución de los marcadores fisiológicos del estrés. El estrés, en sus diferentes formas, interfiere con la forma en que pensamos y tomamos decisiones. Más específicamente, en relación con la obesidad, puede hacer que comamos en exceso y comida con un alto valor calórico. Además, el estrés estimula la producción de diferentes hormonas en nuestro cuerpo, alterando no solo nuestro sistema de recompensa en relación con las comidas, sino también con cómo se deposita la grasa en nuestro cuerpo, generando un medio en favor de la obesidad. La obesidad en sí misma puede ser un estado estresante debido a la alta prevalencia en la sociedad del estigma con relación al peso, generando un estado vicioso entre obesidad y estrés. Por supuesto, el estrés no es el único factor involucrado en la obesidad. Diversas causas contribuyen a ello. Sin embargo, combatir el estrés en la actualidad ni siquiera forma parte de las conversaciones entre médico y paciente a la hora de la prevención y el tratamiento de la obesidad. Los esfuerzos actuales de prevención de la obesidad se centran únicamente en la alimentación y el ejercicio. El manejo del estrés en combinación con la dieta, el ejercicio y la modificación de la conducta pueden mejorar el éxito de las personas a la hora de perder peso. Si te ha gustado esta información, síguenos, así no te perderás de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de utilidad para alguna persona querida, no tengas pena en compartirla. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.